Voy a pedirles que escuchen la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo 29. Mateo, capítulo 19, versículo 29. Dice así la palabra del Señor. Y cualquiera que dejare casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces tanto y heredará la vida eterna. Oremos. Padre Celestial, nuevamente acudimos a ti para rogar la dirección, Señor, en la meditación de tu palabra. Habla, Señor, por medio de ella a cada uno de nosotros, porque tú eres nuestro consejero, tú eres quien nos enseña y quien nos guía, Padre Celestial, en este camino del Evangelio, en el cual caminamos, Señor, para honrar y glorificar tu nombre. Te pido, Señor, que dirijas todo, que perdones nuestras faltas, nos limpies, Señor, de todos nuestros pecados, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, este versículo que acabamos de leer es la respuesta que el Señor Jesucristo dio a la interrogante de los discípulos. Los discípulos tenían una interrogante, tenían una duda, y que Pedro, ¿no es cierto?, haciendo vocero de los discípulos, dice: he aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Ya? Y le hace una pregunta: ¿qué tendremos? Como queriendo decir, bueno, nosotros lo hemos dejado todo, Señor, por ti, por seguirte. ¿Y qué beneficio vamos a tener de eso? ¿Alguna vez usted se ha preguntado eso? Yo he dejado tantas cosas por el Evangelio, y qué beneficio voy a tener de todo esto, ¿verdad? ¿Se ha preguntado usted alguna vez eso? Bueno, esto habla de abnegación, ¿ya? Dios nos invita a que seamos abnegados en nuestra vida cristiana. Y la abnegación, hermanos, es la renuncia voluntaria a los propios intereses, ¿verdad? A los intereses que podamos tener cada uno de nosotros en beneficio de otros, ¿verdad? Eso es la abnegación. Es que yo renuncio a mis anhelos, a veces a mis sueños, ¿no es cierto?, a lo que yo tenga, a aquello, ¿no es cierto?, que es importante para mí, que renuncia a eso en beneficio de otros. Por lo tanto, la abnegación siempre exigirá un autosacrificio, siempre. Y es lo que el Señor nos pide a nosotros también como sus hijos. Ahora, la historia cuenta de muchos hombres y muchas mujeres que, renunciando a todo lo que tenían, entregaron sus vidas por aquello que creían que era importante en esta tierra. Hay muchos, ¿verdad?, en la historia de la humanidad, que dieron sus vidas por distintos ideales y por distintos motivos. Para nosotros el mayor ejemplo de abnegación lo encontramos en nuestro Señor Jesucristo. Ese es el ejemplo más grande que nosotros tenemos de abnegación. Ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, 42, nuestro Señor Jesucristo dijo en la oración: Padre mío, si no puede este vaso pasar de mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Ahí tenemos un ejemplo potente de abnegación, ¿verdad? Sacrificar su propia vida por los demás, en este caso, por cada uno de nosotros. En la oración de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando Él dijo: Señor o Padre mío, si es posible que no muera yo de esta forma, si es posible que no me suceda esto, que no tenga que vivir yo la situación que voy a vivir ahora, ojalá que no tenga que vivirla, pero al final el Señor dice: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y qué quiere decir eso? Eso es un autosacrificio. Nuestro Señor Jesucristo se sacrificó
por nosotros. No le importó su vida. Él miró, ¿no es cierto?, por los demás. Miró por usted, miró por mí, para salvarnos, ¿verdad?, de nuestros pecados y para darnos la vida eterna. Jesús estuvo dispuesto a todo con tal que se cumpliera la voluntad de Dios, no su propia voluntad. Qué distinto es con nosotros a veces, que siempre queremos imponer nuestra voluntad antes que la voluntad de Dios. Y creemos que eso es lo correcto, aún siendo hijos de Dios, aún siendo líderes dentro del pueblo de Dios también. A veces manifestamos nuestra voluntad y no la voluntad del Señor. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo con respecto a esto también? Las zorras tienen cavernas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recueste su cabeza. Así lo dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 8, versículo 20. Él lo dejó todo por esta causa maravillosa, ¿verdad?, en la cual Él vino en rescate por cada uno de nosotros. Él lo dejó todo. Y vaya que tenía razón cuando dijo, los zorros tienen cavernas y las aves nidos. Y sin embargo, Él no tenía dónde recostar su cabeza. ¿Cuántas veces el Señor habrá dormido tal vez a la intemperie? Recorriendo, ¿no es cierto?, lugares, de pueblo en pueblo, predicando el Evangelio. ¿Cuántas veces el Señor habrá tenido que dormir a la intemperie? Por lo tanto, hermanos, la abnegación es indispensable en el creyente, es indispensable en ustedes, en mí y en cada uno de quienes somos hijos de Dios. Porque Dios lo quiere todo de nosotros. Dios no quiere solo un poco. Dios no quiere que nosotros le demos solo lo que nos sobra de tiempo. Dios no quiere que le demos solamente aquellas cosas que no nos sirven a nosotros. Dios quiere todo de nosotros. Porque le pertenecemos a Él. Porque nuestra vida y todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Dios nos ha prestado esta vida. Y Dios nos ha traído a este mundo, nos ha dado la vida, nos ha dado salud. Nos da el sustento, porque es Él quien abre puertas para que tengamos trabajo y podamos llevar el sustento a nuestras familias. Es Él quien ha permitido que podamos formar familias, por lo demás. Dios quiere todo de nosotros, mis hermanos. Dios no quiere migajas, no quiere sus migajas. Dios no quiere mis migajas. Dios lo quiere todo. Y en segundo lugar, la abnegación es indispensable en el creyente también, porque Dios exige el primer lugar en nuestra vida. Dios quiere todo de nosotros y Dios exige que le pongamos en primer lugar en nuestra vida. Recordemos el primer y gran mandamiento que lo enseñó nuestro Señor Jesucristo, en el cual el Señor pone a Dios sobre todas las cosas. ¿Tenemos nosotros a Dios sobre todas las cosas? A veces hay cristianos y creyentes que lo dan todo por su familia, y está bien. Hay cristianos que lo dan todo por su trabajo, y también está bien. Porque la Biblia nos manda que amemos a nuestra familia y que proveamos para ellos. Y si no lo hacemos, somos peor que un incrédulo, dice. Y está bien que lo demos todo en nuestro trabajo porque Dios dice, ¿no es cierto?, que debemos hacer todas las cosas como para Él. Está bien. Pero si no tenemos a Dios en primer lugar en nuestra vida, esas cosas van a ser lo más importante para nosotros en esta tierra. Y por lo tanto, no tendremos el agrado del Señor. No olvidemos, la abnegación es indispensable en la vida del cristiano, de todos nosotros. Primero, porque Dios lo quiere todo de nosotros. Y segundo, porque Dios nos exige que le tengamos en primer lugar, sobre todas las cosas.
Dios no quiere migajas y Dios tampoco quiere el segundo lugar. Dios no quiere ser el que está detrás de algo que nosotros podamos amar más en este mundo. Dios quiere ocupar ese primer lugar en nuestro corazón. Y fíjense ustedes que quienes hemos asumido responsabilidades ante Dios, y no solo yo como pastor, sino que muchos de ustedes han asumido responsabilidades ante Dios. Y muchos de ustedes no están hoy día presentes. Y espero que vean, ¿no es cierto?, esta predicación. Y que también Dios hable a sus conciencias. Quienes hemos asumido responsabilidades ante Dios, debemos a veces renunciar a nuestros propios intereses para cumplir nuestros compromisos. Es nuestro deber. ¿Acaso el pastor, el anciano, el predicador, el evangelista no tiene familia? ¿Acaso aquel que asume responsabilidades, ¿no es cierto?, en la obra de Dios, no tiene trabajo? ¿No tiene responsabilidades con este mundo también? Claro que las tiene. Pero Dios exige a todos sus hijos que en determinadas circunstancias debamos renunciar a nuestros propios intereses para servir a Él sobre todas las cosas, porque Él lo merece todo. Debemos entonces renunciar a veces a nuestros propios intereses para cumplir nuestros compromisos con Dios, en primer lugar, para cumplir nuestros compromisos con la iglesia y para cumplir nuestros compromisos con nuestros hermanos en Cristo. Hemos asumido compromisos. Estamos finalizando el año. El domingo escuchamos una prédica, ¿no es cierto?, acerca de esto. Hacemos inventario de nuestra vida, etc. Pero nos hemos acordado que hemos asumido responsabilidades ante Dios, ante la iglesia y ante nuestros hermanos. Me da pena pensar que muchos de nuestros hermanos, cuando se bautizaron y cuando se recibieron como miembros en plena comunión, hicieron un compromiso con Dios. ¿Se acuerdan ustedes del compromiso con Dios que hicieron cuando se bautizaron? Yo me acuerdo. Muchos de nuestros hermanos hicieron ese compromiso con Dios ante la iglesia y se comprometieron con sus hermanos en Cristo y hoy se olvidaron de ese compromiso. Cuando pienso en eso me da mucha pena, porque son muchos de mis hermanos que se han olvidado de sus compromisos y le han dado la espalda a Dios. Y miren lo que estoy diciendo, le dieron la espalda al Señor. Hay algunos de nuestros hermanos que no le hemos visto su rostro en todo el año. ¿Acaso no tienen la necesidad en su corazón de estar con el pueblo de Dios? ¿Acaso no arde su corazón como ardía el corazón de los discípulos de Emaús por escuchar la palabra de Dios, por estar en medio del pueblo de Dios? ¿Acaso le da lo mismo? Qué pena me da. Tantos hay, y no solo en nuestra iglesia, mis hermanos, a lo largo del país y sin duda en el mundo, muchos hermanos en Cristo se han enfriado, como decía el hermano cuando conversábamos, ¿no es cierto?, al principio, en un testimonio. Sus vidas espirituales se han entibiado y se han enfriado. Y se les ha olvidado lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y se han olvidado del pueblo de Dios. Qué triste es esa situación. A ellos y a nosotros, nuestro Señor Jesucristo nos recuerda lo siguiente en Mateo 10, 37 y 38. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí, dice. El Señor nos recuerda eso. Las hermanas de Lázaro. Una dejó todos los quehaceres de la casa, tenía visita, no le importó. Se fue a oír la palabra del Señor. Y la otra trabajó arduamente. Prefirió las cosas
las responsabilidades de este mundo, que no eran pecado, no eran malos, porque ella estaba haciendo algo bueno también. Estaba atendiendo al Señor, a las visitas. Si no lo hago yo, decía ella, ¿quién lo va a hacer? Pero ¿qué le dijo el Señor? Afanada y turbada, estás con muchos quehaceres, pero tu hermana eligió la mejor parte. Querido hermano, eso te dice el Señor a ti. ¿Qué parte estás eligiendo tú ahora? Sin duda, fin de año, estamos todos afanados en nuestros trabajos. Yo tengo mucho trabajo ahora, ¿no es cierto? Como fin de año. Y sin duda ustedes también, muchos de ustedes, están con mucho ajetreo y muchos trabajos. Cumpleaños, aniversario, ¿verdad? Trabajos, etc. Pero no nos olvidemos las palabras de Jesús a la hermana de Lázaro. Tu hermana eligió la mejor parte. ¿Qué parte estás eligiendo tu hermano? ¿Te has olvidado de tus responsabilidades ante Dios? Hay hermanos que están esperando que hablen las iglesias. Hay hermanos que me dicen a mí, pastor, ¿sabe que yo he hecho tanto de menos a la iglesia? No se nota, hermano. No se nota porque no lo veo en los cultos online. No se nota que eche de menos la iglesia. A lo mejor usted está equivocado o equivocada, porque usted está echando de menos las bancas, está echando de menos el edificio que está vacío. Esa no es la iglesia. La iglesia está aquí. Somos nosotros ahora. Y quien no está aquí porque no quiere, está equivocado pensando que echa de menos la iglesia, ese templo que está cerrado. No nos equivoquemos, hermanos. No nos equivoquemos. No tenemos esperanza todavía a plazo corto de volver al templo. Malamente aquellos hermanos que están esperando que abran la iglesia para ir al templo, para alimentarse de las cosas del Señor, están pensando muy mal. Porque van a estar sin alimento por mucho tiempo más si no se congregan de esta forma. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí, dijo el Señor Jesucristo. Hermanos, si tú amas más tu trabajo, si tú amas más tu familia, si tú amas más a tus hijos, si tú amas más a tus padres, más que a Dios, no eres digno del Señor entonces. No eres digno. Los discípulos lo dejaron todo. Recordemos lo que dijo Pedro a nombre de todos los discípulos, porque él habló por todos los discípulos. Y dijo, ¿no es cierto? He aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Usted ha dejado todo por seguir al Señor? No, yo sé que no. Yo tampoco he dejado todo por seguir al Señor. Pero el Señor dijo, cualquiera que dejare casa, ¿usted dejó su casa por Cristo? O hermanos, ¿usted dejó a su hermano por Cristo? ¿O a su hermana por Cristo? ¿Dejó a su padre o a su madre por el Señor? ¿Dejó mujer? ¿Dejó hijo? ¿Dejó su tierra por Cristo? No. No ha sido necesario, ¿verdad? Pero a veces debemos dejar eso momentáneamente para poder cumplir nuestra responsabilidad que hemos asumido ante Dios, hermano. Ante Dios. Cuando tenemos asamblea congregacional y todos nosotros asumimos responsabilidades, lo hacemos ante Dios, en primer lugar, porque Dios está allí. Y en segundo lugar, lo hacemos ante la iglesia, ante el pueblo de Dios, como testigos en esta tierra de lo que cada uno de nosotros hemos asumido como responsabilidad para servir a Dios y a su pueblo. Y por lo tanto, si yo no cumplo, no le cumplo al Señor en primer lugar. No le cumplo a Dios. Y tampoco le cumplo al pueblo de Dios.
Luego también el Señor dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, tampoco es digno de mí. Nuestro Señor Jesucristo es enfático, ¿verdad? En una oportunidad los mismos discípulos le dijeron al Señor, entonces, si así es tu palabra, entonces no vale la pena cumplirla. ¿Ah? ¿Y qué les dijo el Señor a sus discípulos? Bueno, no a todos les he dado recibir esta palabra, no todos. Algunos la encuentran muy dura. Si tú encuentras muy dura la palabra de Dios, entonces tal vez no es para ti. O tal vez no es para mí si la encuentro muy dura. Debemos practicar la abnegación, hermanos. ¿Qué dijo Pablo con respecto a eso, haciendo una comparación, ¿no es cierto?, con el deportista? Dijo, y todo aquel que lucha, de todo se abstiene. ¿Verdad? Nuestro hermano Abner daba testimonio de su nieto que terminó una carrera, ¿verdad?, larga y difícil. Sin duda ese nieto se tuvo que abstener de muchas cosas para tener su título ahora. Y ahora está libre y pudo tomarse unos días de descanso. Pero si yo le hubiera preguntado hace 2 meses cómo estaba, tal vez estaba muy estresado, ¿no es cierto? Y si lo hubiésemos invitado a cualquier lado, por mucho que quisiera, no podría. ¿Verdad? Por eso el apóstol Pablo decía, y todo aquel que lucha, de todo se abstiene. No viviendo para nosotros, hermano, solamente. Si vivimos para nosotros solamente, entonces eso significaría que somos personas egoístas. Si yo trabajo y trabajo para mí y para mi familia y nada más, eso es egoísmo. Dios nos da trabajo, Dios nos bendice para que nosotros también podamos bendecir a otros. Todas las bendiciones que Dios nos da son para que nosotros podamos bendecir también a otros. No es para nosotros solamente. Segunda a los Corintios 5:15 dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, ya no vivamos para nosotros solamente, hermanos. Recordemos nuestras responsabilidades ante Dios y ante el pueblo de Dios, no lo olvidemos. Y no dejemos nuestras responsabilidades por ninguno de estos motivos que pone el ejemplo del Señor. Ni por mis padres, ni por mi casa, ni por mi madre, ni por mi mujer, ni por mis hijos, ni por mi tierra, ni por lo que sea. Hay algunos que no, que podría decir, no, es que no fui al culto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Es que no tenía con quién dejar al gatito o al perrito, ¿no es cierto? ¿Qué dijo el Señor? El que no dejare, ¿no es cierto? Casa, hermano, hermana, padre, madre, mujer, hijo, tierra, ¿cierto? Todo eso. Si nosotros hemos dejado esas cosas por servir al Señor en algún momento, no significa que vamos a dejar todo y vamos a quedarnos sin nada, ¿no es cierto? No estoy diciendo eso. No estoy diciendo que voy a dejar mi trabajo y de qué voy a vivir. No estoy diciendo que voy a vender mi casa y me voy a quedar sin casa. No, no se refiere a eso la palabra del Señor. Se refiere a las prioridades de la vida. A eso se está refiriendo. Si mi prioridad es en este mundo, entonces el Señor dice que yo no soy digno de Él. Así que, hermanos, no olvidemos, el premio mayor de la abnegación que podamos practicar nosotros es la vida eterna. Si alguno me sirve, dijo el Señor Jesucristo, sígame. Y donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos, y no olvidemos, estamos finalizando el año ya, muy rápido. Y el que nuestros templos estén cerrados no significa que ya no tenemos responsabilidades ante Dios. No las olvidemos. No las olvidemos. Y no dejemos nuestras responsabilidades por ninguna de esas causas. Cumplámoslas siempre. Y vamos a ver cómo el Señor nos va a bendecir mucho en esta tierra. Y el premio mayor, la vida eterna. Que el Señor les